Promociones el doble de transmisión. Llega mi querida Vale, buenos días. ¿Cómo estás, Robert? Amigos televidentes, bienvenidos una horita antes. Una horita antes, está bien, Le vamos a dar una manito a la mecha que se va a ella a recibir. Pues hay un título profesional que con su esfuerzo lo ha logrado y la felicitamos. Y que le mandamos un abrazo enorme realmente a gran logro de la Meche. Claro que orgullosos de la compañerita. Mañana quiero ver el título. Mañana la queremos ver vestida así ya de la profesional en la que se va a convertir. Perfecto. Bueno, vamos nosotros a contarles que tengan cuidado con el pico y placa, ya desde las 6 de la mañana. No, bueno, no vine en bicicleta, sería un buen ejercicio. No, los martes. Ah, son los martes. Sí. Entonces es jueves. Hoy es jueves. Aquellas placas terminadas en 7 y 8, recuerden que tienen restricción vehicular desde las 6 hasta las 9:30 de la mañana. Y luego desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Chips. Evite sanciones. Totalmente de acuerdo. Así que, buenos días, a ponerle injundia para que el día jueves sea bueno. Y utilizando una niña de tan solo 6 años, delincuentes robaron en un establecimiento comercial bajo la modalidad de descuideros. Ya le contamos cómo utilizaron esta niña estos miserables. Venimos. Iniciamos con la información aquí mientras se acomoda muy bien nuestro querido Robert contándoles. Nos pillaron moviéndonos. Nos pillaron. Bueno, vamos a empezar con la información que está dando la vuelta al mundo, no solamente entre los dos países, Ecuador y Colombia. Y es que efectivamente nuestro país aplicará desde febrero una tasa de seguridad del 30% a productos de Colombia y destinará estos recursos a la lucha contra el narcotráfico. Bueno, la respuesta no esperó tiempo, llegó rapidito. El gobierno colombiano cuestionó esa decisión y defiende su cooperación en energía y seguridad. Veamos. Desde Davos, Suiza, donde participa en el Foro Económico Mundial, el presidente Daniel Noboa anunció este 21 de enero que Ecuador impondrá a partir del próximo 1 de febrero una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. Creo que esa tasa va a servir para también financiar, porque el costo, la seguridad cuesta, la tecnología cuesta, el control fronterizo cuesta, y todas las medidas que tenemos que tomar para proteger a nuestra gente tienen un costo. He conversado varias veces con el presidente Petro y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado. Siempre pues se dice que va a haber el control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. La decisión generó rechazo en Colombia. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó el arancel como una agresión económica que rompe el principio de integración regional y pidió retomar el diálogo bilateral. Destacó que Colombia ha mantenido el suministro de energía a Ecuador incluso en momentos críticos, aportando entre el 8 y el 10% del consumo eléctrico ecuatoriano. Recordó que en momentos críticos para el sistema ecuatoriano, su país exportó de manera sostenida más de 450 megavatios, lo que representa cerca del 90% de la capacidad de exportación de su infraestructura energética. En tanto, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, aseguró que sí existen resultados en la cooperación binacional contra el narcotráfico, mencionando la realización de comisiones binacionales y reuniones permanentes de seguridad fronteriza durante el año anterior. Mientras Ecuador avanza en la aplicación del arancel, Colombia insiste en fortalecer el diálogo para evitar una escalada de tensiones y preservar la cooperación entre ambos países. Tras el anuncio, el director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador confirmó que la entidad ejecutará de manera inmediata la medida, conforme al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Sin embargo, se aclaró que la decisión contempla excepciones específicas, entre ellas donaciones, efectos personales y ayudas técnicas, así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, y será aplicada a través del SENAI. Informó Miguel Ángel Bedoya. Los analistas advierten que la aplicación del arancel del 30% a productos colombianos tendrá impacto inmediato en precios, industria y relación comercial bilateral. ¿Qué dijeron? Preste atención. 45 La anunciada aplicación de la tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia tendría efectos inmediatos en la economía ecuatoriana, especialmente en los costos de producción y en los precios al consumidor final, según advierten analistas.
El consultor económico Freddy Ceballos señaló que Ecuador importa cerca de 1.900 millones de dólares desde Colombia, principalmente en materias primas e insumos esenciales para la producción nacional. Con la nueva tasa, estos insumos se encarecerían en al menos un 30%. Lo que va a ocasionar esto es que haya un incremento en el costo directo, cuando menos en ese 30% en la proporción de la materia prima hacia el producto final, tanto en cuanto el gobierno nacional mantenga esta medida. Ceballos advirtió que el impacto se sentiría desde el mes de febrero, dependiendo del sector productivo, y no descartó que Colombia presente un reclamo ante la comunidad andina al tratarse de una decisión política y no técnica. Es un conflicto que se deberá ser analizado y definido en el Tribunal de Justicia de la CANDE. Solicitará, entendería dentro de los parámetros legales, primeramente una suspensión de la medida y de lo que se podría prever, tomando en cuenta que no existe un argumento técnico arancelario del comercio exterior, que probablemente la CAN va a fallar a favor de Colombia. Por su parte, el analista Lester Cabrera explicó que la medida se enmarca en un impasse político y de seguridad entre ambos países, relacionado con la falta de resultados en el control fronterizo y el narcotráfico. Sin embargo, aclaró que el diálogo diplomático se mantiene pese a las tensiones. Aún siguen estableciéndose nexos, aún están las comunicaciones y aún están los representantes para poder ver cómo se puede solucionar esta crisis que se ha dado en este día. Cabrera también alertó sobre un impacto doble: el encarecimiento de productos colombianos en el país y la respuesta inmediata de Colombia, que dispuso desmontar los mecanismos de cooperación para que empresas privadas vendan electricidad al Ecuador, además del riesgo de un aumento del contrabando en zonas fronterizas. Hay que también tener una claridad de qué tipo de productos, si es en la totalidad de los productos o en su defecto finalmente se llegaría a una suerte de detalle o desagregado de los mismos. Eso también va a tener directamente una consecuencia en la forma en cómo eventualmente se pueda dar este tipo de contrabando o mercado negro. Ambos analistas coincidieron en que el diálogo bilateral será clave para evitar mayores afectaciones económicas, considerando que Colombia es uno de los principales socios comerciales de Ecuador en la región y que de prolongarse el conflicto, los mayores perjudicados serían los ciudadanos. Informó Miguel Ángel Bedoya. Un mortal accidente de tránsito se registró en la vía Durán-Yaguachi. Un bus se impactó de frente contra una plataforma cargada de hierro. Uno de los conductores falleció. Los detalles se los ampliamos más adelante. También les contamos que la Asamblea Nacional busca reestructurar las competencias y capacidades del Servicio de Atención a Privados de Libertad con el objetivo de fortalecer la seguridad y erradicar la corrupción. ¿Qué reformas se plantean en este proyecto de ley? Álvaro Terán nos explica en la siguiente nota. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de fortalecimiento del sistema penitenciario frente a la criminalidad organizada y transnacional, con el que se busca dotar de autonomía al SNAI, reclasificar a los PPLs por su nivel de peligrosidad y profesionalizar a guías penitenciarios. Los comisionados aseguran que el SNAI constantemente ha sido permeado por grupos criminales y que es fundamental fortalecer las competencias legales y atribuciones de esta entidad. Recordemos que hoy el SNAI está adscrito al Ministerio de Interior, quien es el ente rector como tal, pero sí reestructurarlo y darle las competencias necesarias para que sean ellos y autonomía, por supuesto, para que sean ellos quienes dirijan los centros penitenciarios. El proyecto tiene como prioridad reclasificar a los PPLs y ubicarlos en centros penitenciarios sobre la base de criterios técnicos de seguridad, como por ejemplo la pertenencia a grupos criminales organizados, la peligrosidad y jerarquía criminal, el riesgo de fuga y el comportamiento penitenciario. No puede ser que hoy los cabecillas sean quienes clasifiquen a los reos. Por eso justamente estamos proponiendo en este nuevo proyecto de ley que haya esta clasificación, que nosotros seamos quienes clasifiquemos a los reos por su peligrosidad. Además, se plantea profesionalizar a los guías y normar el apoyo complementario que pueda brindar policía a la dirección de prisiones a fin de contar con mayores recursos y herramientas para garantizar el control y seguridad en las cárceles.
Hay que capacitarles, hay que formar, hasta tener una escuela de formación para los guías penitenciarios, y esto hará que ellos sean los responsables de la seguridad de los reos en el país. Lo que estamos buscando es que los policías en servicio pasivo sean quienes formen parte de la complementariedad con los guías penitenciarios, quienes también ocupen niveles jerárquicos y podamos tener mayor control. La oposición cuestionó que en el informe no se haya recogido el pedido de jubilación anticipada de guías penitenciarios por su labor de riesgo en las cárceles. ¿Dónde queda, digamos, estas demandas que hacía sobre todo los representantes de los agentes penitenciarios, dónde quedan recogidos en este nuevo proyecto de ley? En las próximas semanas el proyecto llegará al Pleno de la Asamblea para su primer debate, informó Álvaro Terán. El Gobierno Nacional, a través de la bancada oficialista de ADN, presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para prevenir y erradicar el reclutamiento y uso de niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales. El Gobierno Nacional presentó una reforma legal en la Asamblea con el objetivo de prevenir y erradicar el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de organizaciones criminales. Para cumplir con esta meta se reforman 11 cuerpos normativos con énfasis en el Código Integral Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia. El ministro del Interior, John Reinberg, aseguró que este proyecto es una prioridad para el Ejecutivo y con él se prevé crear nuevos tipos penales y endurecer sanciones para reclutadores. El proyecto define de manera clara y precisa el fenómeno del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, reconociéndolos como víctimas de estructuras criminales, incorporando las figuras de uso y utilización como modalidades del delito. Porque hay temas que no deberían dividirnos. Hay temas que deberían reunirnos alrededor de lo esencial, y la protección de los niños es una de ellas. Con la propuesta de gobierno, el reclutamiento de menores será castigado con una pena privativa de libertad entre 19 y 22 años. Y si se utilizan a menores para el cometimiento de delitos, la sanción se eleva hasta los 26 años de reclusión. Existe aumento de penas para los reclutadores de niñas, niñas y adolescentes, que existe la definición puntual en el Código de la Niñez y Adolescencia del reclutamiento, uso y utilización de las niñas, niños y adolescentes. La ley cuenta con un enfoque preventivo que incluye incentivos culturales, proyectos deportivos y programas educativos para menores. Para poder, por ejemplo, ampliar ayudas económicas, ampliar becas para nuestros jóvenes y también desarrollar todos estos proyectos en el plano deportivo, en el plano de arte, para que nuestras niñas y niños tengan otra opción. El oficialismo anticipó que el proyecto podría ser tramitado por la Comisión de Transparencia presidida por ADN. Nosotros no vamos a permitir que este proyecto se politice. Todas las reformas de seguridad que hemos propuesto en la Asamblea como bloque ADN se ha opuesto a la Revolución Ciudadana, a todas. El correísmo cuestionó esta pretensión y señaló que la materia del proyecto es de exclusiva competencia de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, presidida por la legisladora Viviana Veloz. Esto tiene que ir a la Comisión de Niñez y Adolescencia, si es que leen. En definitiva, hacen lo que les venga en gana. Para ellos, esto parece que les sirve ni sé para qué. Informó Álvaro Terán. Frente al desafío urgente de transformar su matriz energética por su alta dependencia a la generación hidroeléctrica, autoridades y organismos internacionales coinciden en la necesidad de fortalecer el mercado eléctrico y promover energías renovables en el país. Miremos. La necesidad de transformar la matriz energética del Ecuador vuelve a colocarse en el centro del debate nacional ante la creciente vulnerabilidad del país frente al cambio climático y la alta dependencia de la generación hidroeléctrica. Este desafío será uno de los ejes de Expo Energía 2026, evento que reunirá líderes empresariales, autoridades y expertos nacionales e internacionales con el objetivo de promover alianzas estratégicas, atraer nuevas inversiones y acelerar la transición hacia un sistema energético más sostenible. Durante el encuentro, Andrés Rebolledo, representante de la Organización Latinoamericana de Energía, señaló que uno de los principales desafíos que enfrenta la región y el mundo es la presión creciente sobre los mercados eléctricos. Y la diversificación tiene que ver con la nueva fuente, con lo no tradicional, particularmente lo eólico y lo solar. En esa misma línea, Inés Tristao, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador, destacó que el organismo multilateral mantiene previstas inversiones para iniciativas eléctricas en el país.
que es el proyecto de integración eléctrica con el Perú, que permitirá ampliar la capacidad de intercambio de energía de 80 a 680 megavatios, fortaleciendo la seguridad del suministro y reduciendo costos para ambos países. Por su parte, el embajador de Alemania en Ecuador subrayó que existe una gran oportunidad para desarrollar una industria energética ecuatoriana sólida. Me parece lógico que se vaya a diversificar el suministro de energía en este país, con una tasa creciente de energías renovables. A su turno, Eduardo Rosero, presidente de la Asociación de Energías Renovables del Ecuador, recordó que la crisis energética de 2024 evidenció la fragilidad del sistema eléctrico nacional. Nosotros dependemos un 70% de nuestra provisión de energía eléctrica por las hidroeléctricas. Eso significa que nuestro sistema eléctrico ecuatoriano depende, como se decía, de San Pedro. Este evento se perfila así como un espacio clave para articular soluciones, generar consensos y avanzar hacia un modelo energético más seguro, sostenible y preparado para los desafíos del futuro, informó Miguel Ángel Bedoya. Expertos analizan la nueva estrategia del gobierno para intervenir en las zonas con mayor incidencia del crimen organizado. Aunque la medida ha mostrado resultados positivos en la última semana, aseguran que también se deberían implementar nuevas medidas como el combate al lavado de activos y más presencia de la fuerza pública en otros puntos susceptibles. La operación ofensiva total anunciada por el gobierno nacional hace unos días busca reducir los altos niveles de violencia en provincias como Guayas, Manabí y Los Ríos, y han movilizado a 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para atacar al crimen organizado de una manera coordinada. Los expertos califican esta medida como positiva y consideran que debería prolongarse en el tiempo y en el territorio. Me parece que se tiene que hacer este tipo de despliegues, es recuperar el control territorial de tales y tales sitios que son conflictivos en la estructura de la seguridad nacional. Permite hacer una presencia en el territorio que permita fortalecer o hacer una demostración de la voluntad de respuesta de parte del Estado, ¿no? Y en ese sentido creo que es válido, interesante, importante en esa dimensión. Lo que no podemos hacer es creer que esta es una decisión que puede suplantar la política pública o que puede proveer resultados definitivos, estructurales. Agregan que como respuesta a estas intervenciones es usual que los grupos criminales se dispersen a otras localidades vulnerables. Esto es algo que se debe cuidar. Tenemos como puntos focales, por supuesto, a Santo Domingo de los Áchilas, que es un punto fundamental y que geográficamente pues une tanto la costa como la sierra, y es un lugar donde se han asentado también varios de estos grupos organizados. La misma provincia de Pichincha, ¿no? Que no por ser la capital está ausente o ajena a todo lo que es la vulnerabilidad del crimen organizado transnacional. Mientras que para el analista Alex Valle se debe seguir sumando fuerzas desde el ámbito internacional. Se debería trabajar también con inteligencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, a través de cooperación con países que también son afectados por estos carteles que son de carácter internacional y transnacional. Es decir, necesitamos de unas medidas mucho más completas y complejas. Y que se debería atacar a estas organizaciones desde lo económico, es decir, luchando contra el lavado de activos. Se solventa y tiene su base en el tema económico. Si es que el Ecuador tiene una buena estructura en la UAFE y sistemas financieros que reconozcan que estos dineros que se están utilizando para lavado, financiamiento, producción y todo lo que sea mercados ilegales, no, se cierra la llave ahí, básicamente se va a quedar sin ese sustento el crimen organizado transnacional. Desde su entrada en Operación Ofensiva Total, sí ha logrado reducir los delitos graves en las zonas de incidencia, informó María Mercedes Granda. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió al arancel del 30% impuesto por Ecuador, defendió los esfuerzos antinarcóticos de su país, propuso un tratado regional contra el fentanilo y advirtió que habrá reciprocidad. Escuchemos.
La noche del 21 de enero, Gustavo Petro tomó su cuenta de X para responder al arancel del 30% que el presidente de Ecuador anunció horas antes en Davos. Petro rebatió la acusación de falta de cooperación, mencionó más de 200 toneladas de cocaína incautadas en la frontera, centenares de combates contra el narcotráfico y la entrega de capos capturados a Ecuador. También destacó 16 radares modernos y centros de inteligencia para fortalecer el control territorial. Reconoció que existe una expansión de la violencia hacia Ecuador y propuso una salida, un tratado americano para prohibir e incautar insumos de fentanilo, droga que calificó como de destrucción masiva de la humanidad. Invitó a otros países del Pacífico a sumarse. Petro también recordó la solidaridad energética colombiana, que provee entre el 8 y 10% de la electricidad que consume el país, y advirtió que habrá reciprocidad. La respuesta no se hizo esperar. Colombia suspendió en la madrugada de este 22 de enero la venta de energía a Ecuador. El Ministerio de Energía de Colombia justificó la medida por la necesidad de garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía. La ministra de Comercio también anunció aranceles del 30% a 20 productos ecuatorianos. Por ahora, la tensión comercial entre los dos países se materializa con medidas que afectan a ambos lados de la frontera, informó José Mendieta. 2.000 millones de dólares más que en 2024 fue la recaudación tributaria registrada por el Servicio de Rentas Internas en el 2025. Esto reflejaría una recuperación de la economía del país. Las ciudades con mayor recaudo son Quito y Guayaquil. Positiva es para Mateo Bravo, experto en tributación, la recaudación tributaria del año pasado. Es así que datos del Servicio de Rentas Internas de SRE dan cuenta que en el 2025, sin tomar en cuenta valores ocasionales, superó los 21.000 millones de dólares, más de 2.200 millones que el 2024. Pero esto hablando solo desde la recaudación bruta. Ahora, ¿cuál viene a ser la recaudación neta? Es decir, la recaudación bruta menos notas de crédito, compensaciones, devoluciones. En el 2025, sin valores ocasionales, es de poco más de 17.600 millones. Es decir, 1.777 millones más que el 2024. El impuesto al valor agregado IVA tampoco se quedó atrás. En el mismo periodo, muestra signos de recuperación. Hemos tenido más de, en base de 5.700 millones, es decir, una recaudación adicional de más de 1.300 millones. Entonces, esto nos va evidenciando, obviamente, signos de recuperación económica para el Ecuador. Comparando el comportamiento de las provincias sobre tributos, en primer lugar está Pichincha con 10.585 millones, le sigue Guayas con 6.689 millones. ¿Qué ciudades han sido las que mayor han aportado? En primer lugar, Quito, 10.128 millones, Guayaquil, 5.687 millones, Cuenca, 920 millones, y en cuarto lugar, Durán, con 435 millones. Bravo cree saber a qué responde ese fenómeno. Todo apuntaría tal vez al tema de la formalidad. Formalidad que en principio en Quito está más arraigada, es decir, las personas, los contribuyentes que se encuentran en Quito y en la provincia de Pichincha tienen una mejor cultura tributaria. Es hacia donde se recomienda apostar en el resto del país, informó Héctor Romero. La Secretaría General de la Administración Pública, Cynthia Gilibert, cumplió agenda de trabajo en la provincia de Los Ríos, donde se reunió con el gobernador Galo Lara y autoridades del Ejecutivo, desconcentrando para coordinar acciones en beneficio de la ciudadanía. La reunión se realizó en el ECU 911 con representantes de varias instituciones del Estado para analizar las necesidades del territorio y definir un plan de trabajo conjunto. Además, en el marco de la fase ofensiva total, el gobierno del presidente Daniel Noboa envió el bloque de seguridad para reforzar la seguridad en la provincia. Y expertos analizan la nueva estrategia del gobierno para intervenir en las zonas con mayor incidencia del crimen organizado. Aunque la medida ha mostrado resultados positivos en la última semana, aseguran que también se dependería implementar nuevas medidas como el combate al lavado de activos y más presencia de la fuerza pública en otros puntos susceptibles.
La operación ofensiva total anunciada por el gobierno nacional hace unos días busca reducir los altos niveles de violencia en provincias como Guayas, Manabí y Los Ríos, y han movilizado a 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para atacar al crimen organizado de una manera coordinada. Los expertos califican esta medida como positiva y consideran que debería prolongarse en el tiempo y en el territorio. Me parece que se tiene que hacer este tipo de despliegues, es recuperar el control territorial de tales y tales sitios que son conflictivos en la estructura de la seguridad nacional. Permite hacer una presencia en el territorio que permita fortalecer o hacer una demostración de la voluntad de respuesta de parte del Estado, ¿no? Y en ese sentido creo que es válido, interesante, importante en esa dimensión. Lo que no podemos hacer es creer que esta es una decisión que puede suplantar la política pública o que puede proveer resultados definitivos, estructurales. Agregan que como respuesta a estas intervenciones es usual que los grupos criminales se dispersen a otras localidades vulnerables. Esto es algo que se debe cuidar. Tenemos como puntos focales, por supuesto, a Santo Domingo de los Áchilas, que es un punto fundamental y que geográficamente pues une tanto la costa como la sierra, y es un lugar donde se han asentado también varios de estos grupos organizados. La misma provincia de Pichincha, ¿no? Que no por ser la capital está ausente o ajena a todo lo que es la vulnerabilidad del crimen organizado transnacional. Mientras que para el analista Alex Valle se debe seguir sumando fuerzas desde el ámbito internacional. Se debería trabajar también con inteligencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, a través de cooperación con países que también son afectados por estos carteles que son de carácter internacional y transnacional. Es decir, necesitamos de unas medidas mucho más completas y complejas. Y que se debería atacar a estas organizaciones desde lo económico, es decir, luchando contra el lavado de activos. Se solventa y tiene su base en el tema económico. Si es que el Ecuador tiene una buena estructura en la UAFE y sistemas financieros que reconozcan que estos dineros que se están utilizando para lavado, financiamiento, producción y todo lo que sea mercados ilegales, no, se cierra la llave ahí, básicamente se va a quedar sin ese sustento el crimen organizado transnacional. Desde su entrada en operación ofensiva total, sí ha logrado reducir los delitos graves en las zonas de incidencia, informó María Mercedes Granda.